¿Y si te dijera que los incas, mucho antes de conocer el cristianismo, ya hablaban de un diluvio universal? Una inundación titánica que arrasó con civilizaciones enteras, cubrió montañas y obligó a los sobrevivientes a empezar de nuevo desde las alturas más extremas de los Andes. Esta historia, enterrada entre mitos indígenas y crónicas coloniales, fue durante siglos descartada como leyenda o coincidencia. Pero, ¿y si no lo fue? Las culturas antiguas de todo el mundo, de Mesopotamia a Mesoamérica, hablan de un cataclismo global, un mar furioso que no perdonó reyes ni campesinos. ¿Por qué los incas también compartían esta narrativa? ¿Acaso hubo una conexión más profunda entre los pueblos del pasado de lo que la historia oficial admite? Este documental no trata solo de mitología. Es una investigación sombría, a veces perturbadora, sobre lo que los incas sabían y nosotros olvidamos sobre los orígenes del mundo. Exploraremos textos prohibidos, símbolos ignorados y evidencias geológicas que podrían cambiarlo todo. Prepárate para un viaje al corazón de los Andes, donde la historia, la fe y el miedo convergen en una sola palabra: Unu Pachacuti. El día en que el agua lo destruyó todo. 1. El diluvio universal en las civilizaciones antiguas. Desde los primeros días de la humanidad, el agua ha sido símbolo de vida, pero también de destrucción. En todos los rincones del mundo, antiguas civilizaciones narraron historias similares. Un gran diluvio enviado por los dioses para purgar la tierra de sus pecados. En Mesopotamia, el relato de Gilgamesh describe un héroe que sobrevive a una inundación total. En la Biblia, Noé construye un arca para preservar a los seres vivos. En la India, el dios Vishnu aparece como un pez para advertir a Manu del desastre inminente. Estas coincidencias no son meramente culturales, son ecos de un trauma global, compartido por pueblos que jamás se conocieron entre sí. ¿Cómo explicar que en las Américas, a miles de kilómetros de distancia, los incas también hablaran de un cataclismo acuático? ¿Acaso se trata de un recuerdo colectivo, transmitido de generación en generación, hasta ser incorporado a la mitología? El antropólogo Wilhelm Schmid sugirió que todas estas historias provienen de una fuente común, una protorreligión ancestral anterior a las migraciones humanas. Si esto fuera cierto, entonces el mito del diluvio no es solo una alegoría, sino una memoria antigua, casi borrada por el tiempo, pero aún palpitante en las leyendas de los pueblos originarios. Y los incas no fueron la excepción. Sus relatos, ignorados por siglos, esconden claves sorprendentes que podrían revelar mucho más de lo que imaginamos. ¿Qué sabían realmente sobre aquel gran cataclismo? 2. El Unu Pachacuti, el gran cataclismo andino en la cosmovisión incaica. Existía una palabra que representaba la destrucción total del mundo: Unu Pachacuti. Unu significa agua y Pachacuti es el término para un gran cambio cósmico, una inversión del orden. Según las leyendas recopiladas por los cronistas coloniales, el Unu Pachacuti fue un evento devastador enviado por los dioses para castigar a los primeros humanos por su arrogancia y falta de respeto hacia lo sagrado. El relato cuenta que el mundo fue cubierto por un diluvio tan vasto que incluso las montañas fueron tragadas por las aguas. Los pocos sobrevivientes se refugiaron en las cumbres más altas, o fueron salvados por Viracocha, el dios creador, quien luego los esparció por el mundo para comenzar de nuevo. Este mito no es un cuento aislado, aparece en múltiples versiones, entre diferentes pueblos andinos, desde los quechuas hasta los aymaras. Lo más inquietante es cómo esta narrativa se alinea con otras historias globales de destrucción por agua. El Unu Pachacuti no era solo una advertencia mítica, era una enseñanza sobre el poder de la naturaleza y los ciclos de renovación que gobiernan el universo. El hecho de que los incas creyeran en un reinicio global provocado por un diluvio plantea preguntas profundas. ¿Vivieron sus antepasados un evento real que inspiró esta historia? ¿O se trata de una metáfora sofisticada de un conocimiento astronómico o climático que apenas estamos comenzando a comprender? Sea cual sea la respuesta,
el Unu Pachacuti permanece como un símbolo oscuro del pasado y quizás una advertencia sobre el futuro. 3. Viracocha, el dios que emergió de las aguas después del diluvio, cuando el mundo había sido purgado. Por las aguas surgió una figura solitaria desde el horizonte. Era Viracocha, el dios supremo de los incas, caminando sobre las olas como un arquitecto divino que venía a reconstruir lo que había sido destruido. Su presencia era imponente. Vestía una túnica blanca, portaba un báculo y tenía ojos profundos que miraban a través del tiempo. Viracocha no solo creó a los nuevos seres humanos, también les enseñó las artes, la agricultura, el lenguaje y las leyes. Su llegada marcó el inicio de una nueva era, una humanidad regenerada tras el juicio de las aguas. En algunas versiones del mito, se dice que antes del diluvio ya había creado una raza de gigantes, los cuales fueron destruidos por su rebeldía. Solo entonces, tras el Unu Pachacuti, creó a los hombres verdaderos. El simbolismo de Viracocha emergiendo del agua es imposible de ignorar. ¿Por qué tantas culturas asocian a sus dioses creadores con el mar o las inundaciones? Desde Oans en Mesopotamia hasta Enki y el mismo Noé, los paralelismos son perturbadores. Viracocha representa el renacimiento, pero también el castigo. Su figura es ambigua, mezcla de misericordia y severidad. Y lo más intrigante, tras cumplir su misión, desapareció caminando hacia el Océano Pacífico, prometiendo volver algún día. ¿Quién era realmente Viracocha? ¿Un mito divino o una memoria de alguien real? ¿Una deidad? ¿Un profeta? ¿O un visitante desconocido que llegó tras un desastre global? Shasta 4. El mito de los 4 hermanos y la restauración del mundo entre las narraciones más enigmáticas de los incas se encuentra la leyenda de los hermanos Sayar, 4 figuras que emergieron después del gran cataclismo. Según la tradición, estos hermanos salieron de una cueva sagrada en Pacaritambo, enviados por Viracocha para reconstruir el mundo tras el diluvio. Cada uno representaba un aspecto distinto de la humanidad y su misión era fundar una nueva civilización. Desde las ruinas de la anterior, el líder Ayar Manco, también conocido como Manco Cápac, sería el fundador del linaje imperial inca. Pero la historia no es una simple genealogía, es un relato lleno de traición, poder y misterio. Uno de los hermanos, Ayar Cachi, fue encerrado por miedo a su fuerza descomunal. Otro, Ayar Uchu, fue convertido en piedra. Solo Manco y Ayar Auca llegaron a cumplir su propósito. ¿Es esta historia una alegoría espiritual? ¿O estamos ante una reinterpretación mitológica de un evento histórico? La lucha por el liderazgo tras el colapso del mundo anterior. Las cuevas, símbolo de nacimiento y refugio, adquieren aquí un papel crucial, como si los sobrevivientes del diluvio hubieran emergido desde las entrañas de la tierra para repoblarla. Lo más desconcertante es que estas leyendas coinciden con estructuras subterráneas reales que los incas consideraban sagradas. Y si el mito de los 4 hermanos es más que una fábula, podría tratarse de una crónica cifrada de un éxodo ancestral tras un cataclismo global. La restauración del mundo tras la destrucción, como ciclo eterno, resuena con fuerza en la cultura andina. Una advertencia de que todo puede volver a empezar. O terminar 5. Las alturas como refugio. La memoria de los sobrevivientes. En tiempos de destrucción, los hombres buscan las alturas. Las culturas andinas, más que ninguna otra, construyeron sus templos, aldeas y fortalezas en lo alto de las montañas. ¿Fue esta una elección espiritual o un eco ancestral de un evento que obligó a sus antepasados a buscar refugio en las cimas? Según los relatos recogidos por los primeros misioneros y cronistas españoles, los incas hablaban de un gran diluvio que cubrió todo. Solo quienes escaparon hacia los picos más elevados lograron sobrevivir. Allí, en las alturas, el agua no los alcanzó. Y desde esos santuarios naturales reconstruyeron el mundo. La arquitectura inca es testimonio de esta mentalidad. Machu Picchu, Ollantaytambo, Choquequirao.
todas ubicadas en puntos estratégicos, muchas veces inaccesibles. ¿Fue por defensa, religión o simplemente porque desde allí alguna vez se salvó la humanidad? Incluso los animales sagrados reflejan este instinto de elevación. El cóndor, mensajero del cielo, era símbolo de guía y protección. El Apu, espíritu de la montaña, era venerado como guardián de los antiguos refugios. ¿Es posible que estas creencias nacieran del recuerdo de un desastre real? Un diluvio que forzó a los ancestros de los incas a abandonar las tierras bajas y buscar seguridad en los Andes. Si es así, la espiritualidad andina no solo sería mística, sino profundamente histórica. Las alturas no solo fueron santuarios, fueron arcas de piedra, refugios silenciosos que aún guardan secretos del día en que el mundo fue tragado por el agua. 6. Las huellas del agua. Leyendas de lagos y montañas. Las montañas andinas están plagadas de leyendas sobre lagos que nacieron de lágrimas, dioses que emergieron del agua y pueblos enteros que fueron tragados por ríos sagrados. No es casualidad. Cada cuerpo de agua tenía para los incas un alma, una historia, y muchas veces una advertencia. El lago Titicaca, el más sagrado de todos, era considerado el útero del mundo. Desde sus profundidades, según algunas versiones, emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, enviados por el sol para civilizar a Pinonisintra, los hombres tras la destrucción. Otras leyendas narran que el lago fue una herida abierta tras la furia de Viracocha, un mar interior que cubrió las tierras impías, pero no es el único. Muchas lagunas de los Andes son temidas por los campesinos hasta hoy. Se dice que hablan, que esconden ciudades sumergidas y que en las noches claras revelan luces extrañas. En Bolivia, Perú y Ecuador existen decenas de relatos orales sobre comunidades que fueron ahogadas por su arrogancia, castigadas por dioses invisibles que los observaban desde las montañas. Lo más inquietante es que algunas de estas leyendas se corresponden con estructuras sumergidas, piedras talladas, muros y caminos que descansan bajo aguas turbias, como si realmente hubieran sido abandonadas a la furia de un cataclismo. ¿Son solo cuentos para asustar a los niños? ¿O estamos ante la memoria fragmentada de una inundación ancestral que marcó para siempre la conciencia de los pueblos andinos? Los incas, con su respeto casi reverencial por los cuerpos de agua, quizás no solo rendían culto, quizás estaban recordando y temiendo. 7. Similitudes con Noé. Coincidencia o conexión ancestral. El relato del diluvio de los incas y la historia bíblica de Noé presentan paralelismos tan sorprendentes que cuesta atribuirlos solo a la casualidad. En ambas narrativas, una humanidad corrupta es destruida por el agua. Solo un pequeño grupo de sobrevivientes, escogidos por una deidad, escapa hacia lugares elevados o protegidos, y tras el desastre, se les encomienda la tarea de repoblar el mundo. ¿Puede una civilización aislada en los Andes haber inventado un mito casi idéntico al de una cultura surgida en el Medio Oriente? ¿O estamos frente a una herencia común, transmitida desde un pasado remoto y global? En el relato bíblico, Dios instruye a Noé para construir un arca. En el mito andino, Viracocha envía a sus elegidos a refugiarse en las montañas o los guía directamente hacia la salvación. Ambos relatos concluyen con una renovación, una promesa de un nuevo orden. Algunos teóricos han propuesto la existencia de una civilización madre, anterior a Egipto, Sumeria y Caral, que fue destruida por un evento catastrófico y cuyos sobrevivientes difundieron su historia por todo el mundo. De ser cierto, los mitos de Noé y del Unu Pachacuti serían sus ecos más lejanos. Para los incas, el agua no era solo símbolo de fertilidad, era juicio, un ciclo eterno de destrucción y resurrección. Y lo más inquietante es que muchas de estas creencias estaban en plena vigencia cuando llegaron los conquistadores españoles, quienes, al escuchar estos relatos, creyeron que los indígenas ya conocían la Biblia. ¿Fueron estas coincidencias una prueba de revelación divina? ¿O una señal de que nuestra historia
tiene raíces mucho más profundas y compartidas de a lo que nos atrevemos a imaginar es 8. Lo que encontraron los conquistadores españoles. Cuando los primeros españoles llegaron a los Andes, no solo encontraron oro y templos, encontraron historias, relatos profundamente espirituales que hablaban de un diluvio devastador, de montañas que tragaban pueblos y de dioses que caminaban sobre el agua. Para los cronistas cristianos aquello fue desconcertante. ¿Cómo podían estos paganos conocer elementos tan similares a la Biblia? Muchos frailes y soldados interpretaron estas coincidencias como prueba de que el diablo había engañado a los indígenas con versiones falsas de las Escrituras. Otros, más reflexivos, comenzaron a escribir las crónicas que hoy nos permiten conocer el pensamiento andino precolombino. Lo que más los inquietó fue la figura de Viracocha. Su descripción era sospechosamente cercana a la imagen de Jesucristo, un hombre barbado, de túnica blanca, que trajo la civilización y prometió regresar. ¿Habían sido visitados por un apóstol perdido? ¿O simplemente por alguien que los evangelizadores preferían olvidar? Además, los mitos del diluvio aparecían una y otra vez en las historias locales, incluso entre pueblos que jamás habían tenido contacto entre sí. Desde el altiplano boliviano hasta la sierra ecuatoriana, las narraciones coincidían en una gran inundación ancestral. En lugar de investigarlo, muchos cronistas lo descartaron como herejía, pero algunos, como Cieza de León o Garcilaso de la Vega, se atrevieron a documentar lo que escuchaban. Gracias a ellos, hoy sabemos que los incas y otros pueblos andinos ya hablaban del diluvio mucho antes de conocer el cristianismo. Lo que encontraron los conquistadores no fue solo una cultura, fue una memoria y tal vez una advertencia que no supieron o no quisieron entender. 9. Fray Martín de Murúa y la historia prohibida entre los cronistas coloniales más olvidados. Destaca Fray Martín de Murúa, un mercenario español que llegó al Perú en el siglo XVI. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Murúa se tomó el tiempo de escuchar a los indígenas, y lo que registró en su obra Historia General del Perú es tan inquietante como revelador. Murúa recogió relatos de un gran diluvio que destruyó el mundo antes del tiempo de los incas. Según él, los nativos hablaban de un dios que castigó a la humanidad por su impiedad y arrogancia. Los sobrevivientes huyeron a las montañas y desde allí, guiados por Viracocha, comenzaron de nuevo. En uno de sus pasajes más controvertidos, Murúa afirma que algunos indígenas creían que los españoles eran el regreso anunciado de ese dios. El desconcierto y temor que sintieron ante la llegada de los hombres barbados desde el mar encajaba demasiado bien con sus profecías ancestrales. La Iglesia, sin embargo, no vio con buenos ojos sus escritos. Muchas de sus crónicas fueron censuradas, reeditadas o directamente ignoradas. Durante siglos, su obra circuló en manuscritos aislados y solo en tiempos recientes ha empezado a recibir la atención que merece. Murúa no fue un científico moderno, pero fue testigo de una verdad incómoda. Los pueblos andinos conservaban recuerdos del pasado que no coincidían con la narrativa oficial. Un pasado en el que el mundo ya había sido destruido una vez y podía volver a serlo. ¿Es por eso que sus escritos fueron olvidados? ¿Qué otras verdades incómodas nos esperan en las páginas ignoradas de la historia? 10. Garcilaso de la Vega y el diluvio. En sus crónicas, Garcilaso de la Vega, conocido como el Inca Garcilaso, fue uno de los primeros mestizos en contar la historia del mundo andino desde dentro. Hijo de una princesa inca y un conquistador español, vivió entre dos mundos, y eso le permitió acceder a relatos que a otros les estaban vedados. En su obra Comentarios Reales de los Incas, Garcilaso recoge una versión clara del mito del diluvio. Según él, los antiguos habitantes del Perú creían que antes de los incas hubo una humanidad que fue destruida por una gran inundación. Solo unos pocos sobrevivieron, escondiéndose en las montañas o siendo salvados por los dioses. Garcilaso no lo escribe como una fábula, sino como un recuerdo, una historia seria y transmitida con respeto. Incluso llega a comparar este mito
con la historia bíblica de Noé, señalando las similitudes sin ocultar su asombro. Este testimonio es especialmente valioso, pues proviene de alguien que entendía tanto la cosmovisión andina como la perspectiva cristiana. No tenía interés en ridiculizar las creencias indígenas, sino en preservarlas, darles voz. Sin embargo, su obra también fue mirada con sospecha por los sectores más ortodoxos de la Iglesia. ¿Por qué un mestizo debía hablar de teologías perdidas y diluvios antiguos con tanta autoridad? ¿Qué temían que se supiera? Hoy, las palabras de Garcilaso resuenan con más fuerza que nunca. No solo por lo que dicen, sino por lo que representan. Una verdad incómoda que vivió entre el mito y la historia. ¿Y si el diluvio de los incas no fue solo una leyenda? 11. El lago Titicaca y su papel en la cosmogonía. El lago Titicaca, el cuerpo de agua navegable más alto del planeta, no es solo un accidente geográfico. Para los incas y muchas culturas anteriores, era el ombligo del mundo, el punto de origen, y también quizás la memoria de un desastre. Según los mitos recopilados por los cronistas, el lago fue el lugar donde Viracocha emergió tras el diluvio. De sus aguas sagradas nacieron Manco Cápac y Mama Ocllo, los primeros civilizadores, enviados por el sol para restaurar el orden después del caos. El lago entonces no solo era sagrado, era un portal entre mundos. Pero hay más. Arqueólogos modernos han descubierto estructuras sumergidas en las profundidades del Titicaca, terrazas, muros y caminos que sugieren la existencia de asentamientos humanos anteriores al Imperio Inca. ¿Pudieron ser estas ciudades sumergidas por un antiguo cataclismo? Los pueblos aymaras cuentan que el lago fue creado por las lágrimas de los dioses tras la destrucción del mundo. Otros dicen que guarda secretos tan antiguos que ni siquiera los incas se atrevieron a revelar. El culto al lago sigue vivo. Sus aguas son objeto de rituales, peregrinaciones y ofrendas. Muchos creen que allí aún habitan los espíritus de los ancestros, esperando el momento de emerger nuevamente. ¿Fue el lago Titicaca el epicentro de un evento cataclísmico? ¿Un testigo silencioso de un diluvio real? Si es así, las aguas que hoy reflejan el cielo podrían estar ocultando una verdad sumergida durante milenios. 12. Las ruinas sumergidas de Puma Punku. Pocas ruinas han desconcertado tanto a arqueólogos y exploradores como Puma Punku en el altiplano boliviano. Situado cerca de Tiahuanaco, este conjunto de bloques de piedra tallada, alineados con una precisión milimétrica, parece haber sido destruido por una fuerza gigantesca. Muchos investigadores creen que fue arrasado por un terremoto, pero otros sostienen algo más perturbador, que fue sumergido por una gigantesca masa de agua. Las piedras de Puma Punku muestran signos de erosión hídrica. Algunas están desplazadas como si hubieran sido arrastradas por una corriente poderosa. ¿Qué tipo de fenómeno pudo causar tal devastación en una zona tan elevada? El investigador Arthur Poznański, en el siglo XX, afirmó que Puma Punku fue construido hace más de 17.000 años, basándose en la orientación astronómica de las estructuras. Si su datación es correcta, esto implicaría que su destrucción coincidió con el final de la última glaciación, una época marcada por el deshielo masivo y sí, por inundaciones globales. ¿Y si Puma Punku fue víctima de un diluvio real? Trae un cataclismo que borró del mapa a una civilización anterior a los incas y cuyos ecos aún resuenan en sus mitos. Las ruinas, con sus puertas monumentales y ángulos imposibles, siguen en silencio, esperando ser entendidas. Pero quizá ya hablaron y su lenguaje fue el agua. 13. Tiahuanaco. Una civilización anterior al diluvio, mucho antes de los incas, en las orillas del lago Titicaca, floreció una civilización que aún hoy desafía la lógica. Tiahuanaco, considerada por muchos como el centro espiritual y astronómico de los Andes, sus restos arquitectónicos no solo son monumentales, son desconcertantes. Las plataformas de piedra, los calendarios solares tallados y las figuras antropomorfas que decoran el complejo
parecen pertenecer a una civilización con un conocimiento astronómico y técnico muy avanzado. Pero lo más inquietante no es su diseño, sino su antigüedad. Algunos estudios, aunque polémicos, han sugerido que Tiahuanaco fue construida hace más de 10.000 años, mucho antes del auge de las civilizaciones conocidas. Y según varias leyendas locales, fue destruida no por el tiempo, sino por un evento catastrófico, una gran inundación que barrió con todo. Los aymaras cuentan que, tras la ira de los dioses, el mundo fue cubierto por las aguas y solo quedaron ruinas. Las mismas ruinas que hoy contemplamos en silencio. Y si Tiahuanaco no solo fue una ciudad sagrada, sino un testimonio de una humanidad anterior. Una civilización extinguida por el mismo cataclismo que inspira el mito del Unu, Pachacuti. La idea es perturbadora, pero cada piedra de Tiahuanaco parece susurrar una advertencia. Un mensaje grabado no solo en roca, sino en la memoria ancestral de los Andes. 14. La hipótesis de Charles Hapgood y los mapas imposibles. En 1958, el investigador Charles Hapgood publicó una teoría que sacudiría los cimientos de la historia tradicional. Según él, los mapas antiguos, como el de Piri Reis, mostraban regiones del mundo con una precisión imposible para su época, entre ellos la Antártida sin hielo y partes de Sudamérica con detalles que solo podrían conocerse desde el aire. Pero Hapgood fue más allá. Propuso que hubo una civilización avanzada anterior al último gran cataclismo climático, que poseía conocimientos de geografía, navegación y astronomía muy superiores a lo aceptado por la arqueología oficial. ¿Y si esa civilización fue la misma que construyó Tiahuanaco y Pumapunku? ¿Ves si el gran diluvio no fue solo una fábula, sino la consecuencia del desplazamiento repentino de la corteza terrestre, como Hapgood sugirió? Esta teoría, aunque ignorada por la academia, fue respaldada por Albert Einstein, quien consideró que merecía ser investigada. Los mapas entonces serían fragmentos de un saber antiguo, rescatados y copiados por culturas posteriores, desde los sumerios hasta los incas. Si Hapgood tenía razón, el diluvio que describen los incas podría haber sido un evento planetario, no regional. Un reinicio global del que solo quedaron ruinas y recuerdos. La ciencia oficial se niega a aceptarlo, pero los mapas están ahí. Y quizás también la verdad. 15. Glaciares, derretimientos y cataclismos reales. Más allá de mitos y leyendas, la ciencia también ha comenzado a señalar huellas de un pasado catastrófico. Hace unos 12.000 años, el mundo vivió el final del último periodo glacial, el Younger Dryas. Fue una época de cambios violentos, marcada por el derretimiento de glaciares y un aumento repentino del nivel del mar. Los científicos han encontrado evidencias de que este evento provocó inundaciones masivas, desplazamientos de placas tectónicas y extinciones generalizadas. ¿Podría este haber sido el origen del mito del diluvio global? En los Andes, se han identificado restos glaciares que muestran derretimientos súbitos y alteraciones en patrones climáticos. Los picos nevados que hoy coronan la región podrían haber sido testigos de avalanchas de agua descendiendo con furia por los valles, arrasando pueblos, selvas y caminos. Es coincidencia que tantas culturas, desde los incas hasta los sumerios, hablen de una gran inundación justo en este periodo. La historia geológica parece alinearse con las antiguas narrativas. Aunque los detalles varíen, el núcleo permanece. El mundo fue cubierto por agua. Y los sobrevivientes, traumados, transmitieron esa experiencia en forma de mito. Si aceptamos esta conexión, entonces los relatos del Unu Pachacuti no son meras fábulas, sino recuerdos codificados de un desastre climático real. Uno que quizás tarde o temprano podría repetirse. 16. La geología como testigo del pasado. Durante siglos, la historia del diluvio fue relegada al ámbito del mito. Pero en las últimas décadas, la geología ha comenzado a revelar indicios inquietantes que podrían darle fundamento real. Estratos sedimentarios, capas de limo y depósitos marinos encontrados en altitudes inusuales
sugieren que grandes cantidades de agua, en algún momento remoto, cubrieron zonas que hoy parecen imposibles. En los Andes se han hallado sedimentos lacustres a más de 3.500 metros de altitud, en algunos casos con restos de organismos marinos y moluscos fósiles. ¿Cómo llegaron allí? ¿Acaso las aguas alguna vez alcanzaron esas alturas? Los glaciólogos también han detectado señales de derretimientos abruptos de masas de hielo en la región, lo que habría provocado riadas incontrolables, aluviones que no solo arrasaron con ecosistemas, sino también con las posibles culturas que habitaron antes de los incas. La región del altiplano parece haber sido uno de los epicentros de estos fenómenos. Estudios del suelo muestran alteraciones provocadas por movimientos hídricos violentos, como si una ola gigantesca hubiera barrido con todo. Esta información, aunque documentada, rara vez se difunde fuera de círculos científicos especializados. ¿Por qué? ¿Acaso contradice la línea oficial de un desarrollo histórico lineal y pacífico? La geología no habla con palabras, pero deja marcas. Y esas marcas parecen coincidir con lo que las leyendas indígenas llevan siglos contando. El mundo fue destruido por agua, y las montañas lo recuerdan. 17. El culto a Viracocha y sus orígenes preincaicos. Viracocha, el dios supremo de los incas, no era una invención del imperio. Su figura ya existía mucho antes, venerada por culturas anteriores como los Tiahuanaco y los Wari. Su imagen, un hombre barbado de rostro sereno y poder divino, aparece tallada en muros, puertas solares y estelas milenarias. Para los incas, Viracocha no solo era el creador, era el que vino después del diluvio, el restaurador, el arquitecto de una nueva humanidad tras la purga de las aguas. Su aparición siempre está vinculada al final de un ciclo y al inicio de otro. Lo que resulta más perturbador es que muchos pueblos lo describían como una figura extraña, distinta a los hombres locales, alta, blanca, con barba, características que no coincidían con los rasgos andinos. ¿Quién era realmente? ¿Un recuerdo deformado de algún personaje histórico o algo más inexplicable? En los templos más antiguos, como los de Tiahuanaco, su imagen es central, incluso anterior al dios Sol, lo cual sugiere que en algún momento su culto fue el más importante, con implicancias más profundas de lo que se ha querido aceptar. Tras la llegada de los españoles, muchos indígenas identificaron a Cristo con Viracocha, lo cual demuestra la fuerza simbólica de su figura, pero también deja abierta una pregunta inquietante. ¿Qué sabían los antiguos sobre este dios que lo asociaban con destrucción, renovación y regreso? Viracocha no fue solo un mito, fue una advertencia, y sus orígenes envueltos en niebla podrían estar ligados directamente al gran cataclismo que cambió el mundo. 18. Las cavernas sagradas, entradas a otros mundos en la cosmovisión andina. Las cuevas no eran simples formaciones geológicas, eran portales, lugares sagrados desde donde surgieron los primeros seres humanos y a donde regresaban los espíritus tras la muerte. Pero también eran refugios, y en muchos relatos se mencionan como los lugares donde los sobrevivientes del gran diluvio encontraron resguardo. La famosa cueva de Pacaritambo es uno de estos sitios. Según el mito, de allí emergieron los hermanos Ayar tras la destrucción del mundo anterior. Y en muchas otras regiones, desde Cusco hasta Puno, se repite el patrón. Humanos que emergen de la tierra después de un cataclismo. Para los incas, vivir bajo tierra o esconderse en las montañas no era un acto de cobardía. Era una conexión con lo sagrado. Las cavernas eran vistas como el útero de la Pachamama, la madre tierra, donde se podía renacer. Arqueólogos han encontrado restos de templos y arte rupestre en lo profundo de sistemas de cuevas que datan de mucho antes del Imperio Inca. Algunas incluso presentan señales de haber sido habitadas durante largos periodos, en condiciones de aislamiento total. ¿Fue esto solo práctica ritual o una respuesta ante una amenaza real que forzó a los antiguos a refugiarse bajo la superficie? Las cavernas sagradas podrían ser testimonio de una memoria ancestral,
Una que habla de un mundo cubierto por el agua y de unos pocos que, al resguardarse en las entrañas de la tierra, vivieron para contarlo. 19. ¿Existió una civilización madre andina? Mucho antes de que los incas dominaran los Andes, existieron otras culturas que hoy apenas recordamos. Caral, Chavín, Tiahuanaco, todas ellas muestran signos de un conocimiento avanzado, pero también comparten algo más, una desaparición abrupta, como si algo las hubiese borrado del mapa. Algunos arqueólogos y teóricos alternativos han sugerido que estas civilizaciones no fueron los verdaderos comienzos, sino remanentes de algo aún más antiguo. Una cultura madre andina que desapareció tras un cataclismo. ¿Y si el gran diluvio que aparece en los mitos no solo destruyó el mundo, sino también el recuerdo de esta civilización? En las leyendas quechuas y aymaras hay constantes referencias a un tiempo anterior al tiempo. Una era dorada donde los dioses caminaban entre los hombres y la humanidad vivía en armonía con el cosmos. Todo eso terminó de forma violenta, con fuego y agua, y los sobrevivientes se dispersaron por las montañas. Muchos de los grandes logros de los incas, su conocimiento astronómico, su arquitectura megalítica, sus caminos, podrían ser herencias de ese pasado perdido. Una sabiduría fragmentada transmitida a través de los siglos, la posibilidad de una civilización madre andina, anterior incluso a los mitos, cambia todo. Porque entonces, los incas no serían el origen, sino los herederos de una historia, aún más antigua. Una historia borrada por el agua y el olvido. 20. Los cronistas indígenas y la historia que fue ignorada durante la conquista del Perú, no solo los templos y ciudades fueron destruidos, también la memoria. Pero algunos sabios indígenas intentaron preservar lo que quedaba, escribiendo sus propias versiones de la historia antes de que desapareciera para siempre. Uno de los más notables fue Felipe Guamán Poma de Ayala, quien escribió una vasta crónica con más de 1000 páginas y dibujos, denunciando los abusos coloniales y registrando las creencias andinas. En sus textos menciona cómo los antiguos hablaban de un tiempo anterior al actual, de un mundo sumergido y renovado por las aguas. Otro fue Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui, que en su obra Relación de Antigüedades describe claramente el mito del diluvio andino. Según él, los primeros hombres fueron destruidos por una inundación, y los nuevos fueron creados por Viracocha. Estos cronistas no eran simples escribas, eran puentes entre dos mundos. Trataron de explicar lo inentendible a los ojos europeos, y en el proceso, dejaron pistas de una historia alternativa silenciada por la colonización. Sus manuscritos fueron olvidados durante siglos, muchos ocultos en archivos eclesiásticos, otros destruidos. Pero los que sobrevivieron cuentan una historia inquietante. El mundo ya se acabó una vez, y podría volver a hacerlo. Los cronistas indígenas quisieron advertirnos, pero no escuchamos. 21. El Capac Ñan. Caminos rituales hacia la salvación. El Capac Ñan, o Gran Camino Inca, no era solo una red de transporte, era un sistema ritual, espiritual y simbólico. Más de 30.000 kilómetros de senderos que conectaban montañas sagradas, templos, centros ceremoniales y también rutas hacia los lugares más altos y alejados. En la cosmovisión andina, estos caminos no eran construcciones humanas solamente, eran extensiones del cuerpo del mundo, canales de energía que unían a los hombres con los dioses. Algunos incluso creen que el Capac Ñan fue trazado sobre líneas ancestrales, anteriores a los incas. Lo que pocos mencionan es que muchos de estos caminos llevan hacia zonas elevadas, difíciles de acceder, como si su destino no fuera el comercio, sino la protección o el refugio. ¿Fueron construidos con un propósito práctico o con la memoria del diluvio aún latente en la conciencia colectiva? Se han encontrado tramos que conducen directamente a antiguos lugares de culto en las cumbres, donde los mitos aseguran que los sobrevivientes del Unu Pachacuti se refugiaron. Si el mundo iba a ser destruido nuevamente, los incas querían estar listos, y los caminos eran la vía hacia la salvación. Cada piedra del Capac Ñan es un testimonio silencioso.
una ruta trazada entre el miedo y la esperanza. 22. Sacrificios humanos para evitar un nuevo diluvio en la religión incaica. El equilibrio cósmico era sagrado y debía ser mantenido a toda costa. Cuando los signos del cielo anunciaban desgracia, eclipses, sequías, terremotos, los sacerdotes interpretaban que el mundo estaba nuevamente en peligro y que podía repetirse la gran catástrofe del pasado, el Unu Pachacuti. Para evitarlo se realizaban rituales y en los más extremos se recurría al sacrificio humano. Las víctimas, muchas veces niños elegidos por su pureza, eran llevados a las cumbres más altas y ofrecidos a los dioses, en ceremonias conocidas como capacocha. Estas prácticas, lejos de ser actos de crueldad ciega, eran parte de una lógica espiritual que buscaba mantener el orden del universo. Los incas no mataban por matar, ofrecían vida a cambio de estabilidad. Y según ellos, para evitar el regreso del diluvio, las momias halladas en lugares como el volcán Yuyayaco, perfectamente conservadas por el frío, muestran que estos niños eran tratados con honra, vestidos con ropas finas, acompañados de objetos rituales, como si fuesen embajadores ante los dioses. La pregunta es, ¿qué sabían los incas para tomar decisiones tan drásticas? ¿Qué clase de temor ancestral se escondía detrás de estos rituales? Tal vez, en lo más profundo de su memoria colectiva, aún ardía el recuerdo del día en que el mundo casi desapareció bajo el agua. 23. La conexión con civilizaciones mesoamericanas. Aunque separados por miles de kilómetros, los Andes y Mesoamérica comparten sorprendentes similitudes. Ambas regiones veneraban a dioses creadores, temían al agua como fuerza destructiva y construyeron templos en lo alto de montañas o pirámides. En sus mitologías, el diluvio aparece como un parteaguas, un fin del mundo seguido de una restauración. Los mayas, por ejemplo, hablaban de eras cósmicas destruidas por el agua. Los aztecas creían que el mundo anterior al suyo había sido sumergido, y en su cosmovisión, la humanidad estaba viviendo el quinto sol, precedido por catástrofes. Es posible que existiera una conexión cultural o incluso una raíz común entre estas civilizaciones. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de migraciones o contactos transcontinentales en la antigüedad. Otros creen que los mitos del diluvio no son prueba de conexión, sino de experiencia compartida. Un evento real que dejó huella en distintos pueblos. Pero hay detalles inquietantes, símbolos similares, alineaciones astronómicas casi idénticas y una obsesión por los ciclos, como si todos supieran que el tiempo es circular y que el mundo puede acabarse y renacer. Si los incas compartían estas ideas con sus pares mesoamericanos, entonces el mito del Unu Pachacuti no era un delirio local. Era parte de un conocimiento más amplio, una advertencia que cruzó continentes. ¿Estamos ante una coincidencia o ante los fragmentos dispersos de una verdad olvidada? 24. El mito del fin del mundo en los Andes. Los incas no creían en un tiempo lineal. Para ellos el mundo no avanzaba hacia un final, sino que se repetía en ciclos. Épocas de equilibrio seguidas por pachacutis, grandes renovaciones cósmicas marcadas por caos, destrucción y renacimiento. Uno de esos pachacutis fue el del gran diluvio, pero no era el único. Las profecías andinas hablaban de futuros pachacutis, algunos de ellos aún por llegar. Y en esas visiones, el agua volvía a jugar un papel central. En algunas comunidades quechuas y aymaras, aún persiste la idea de que la humanidad vive dentro de un tiempo prestado, que el mundo actual es frágil, sostenido por acuerdos sagrados con la naturaleza, y que cuando esos acuerdos se rompen por exceso, avaricia o irrespeto a la Pachamama, llegará un nuevo cataclismo. Este pensamiento no se extinguió con la caída del Imperio Inca, fue absorbido por la religiosidad popular mezclado con visiones cristianas del Apocalipsis. Pero el núcleo sigue intacto. El mundo puede acabar de nuevo. Algunos líderes espirituales modernos de los Andes han advertido que los signos del próximo Pachacuti ya están presentes. El desequilibrio climático,
la pérdida de valores comunitarios, el desprecio por la tierra, y si las antiguas profecías no eran superstición sino advertencias codificadas. Estamos más cerca de un nuevo diluvio de lo que creemos. 25. El simbolismo del agua en el arte. Inca. En el arte y la iconografía incaica, el agua no es un elemento decorativo. Es un símbolo con múltiples significados: fertilidad, vida, pero también poder divino y destrucción. Desde cerámicas hasta tejidos, desde tallados en piedra hasta canales hidráulicos sagrados, el agua aparece como protagonista silenciosa de una cosmovisión compleja. En muchos templos, especialmente en Cusco y sus alrededores, se encuentran estructuras hidráulicas que parecen diseñadas más para ritual que para función. Fuentes escalonadas, canales laberínticos, pequeñas cascadas artificiales, todo dispuesto con precisión casi mística. Un ejemplo fascinante es el sitio de Tipón, donde el agua fluye de forma ceremonial. Cada canal, cada surtidor, está alineado con fenómenos astronómicos, como si el movimiento del agua fuese una danza coreografiada entre la Tierra y el cosmos. También en el arte textil se representan olas, corrientes, espirales acuáticas, patrones que evocan no solo ríos, sino también el flujo del tiempo y la posibilidad de su ruptura. El agua es celebrada, pero también temida. En algunos murales se la ve envolviendo figuras humanas, tragando aldeas, cayendo del cielo, en cascadas ominosas. ¿Estaban los incas recordando algo? ¿Un evento en el que el agua dejó de ser bendición y se convirtió en juicio? El arte no solo expresa, también guarda memoria. Y la memoria de los incas parece mojada por un pasado que aún nos observa desde el fondo de los mitos. 26. Los sabios Calawaya y su conocimiento ancestral en las alturas de Bolivia. Existe un grupo enigmático de curanderos y sabios conocidos como los Calawaya. Herederos de una tradición milenaria, estos hombres, y en ocasiones, mujeres, conservan un conocimiento secreto transmitido oralmente, muchas veces en una lengua que solo ellos entienden. Los Calawaya son conocidos por su habilidad para curar con plantas, pero su sabiduría va mucho más allá de la medicina. Conocen las estrellas, los ciclos del clima, los signos de la tierra, y según algunos relatos, guardan memorias del gran cataclismo que destruyó el mundo antiguo. Algunas leyendas Calawaya hablan de una época en la que la tierra tembló, el cielo lloró sin parar y las montañas se agrietaron. Solo unos pocos sobrevivieron, y fue a ellos a quienes los dioses les confiaron el deber de mantener el equilibrio para evitar una nueva tragedia. Por eso, los Calawaya no son solo sanadores, son guardianes del mundo. Su función es mantener el orden natural y espiritual y prevenir que los humanos vuelvan a caer en el error que provocó el primer diluvio. Sus rituales son complejos, llenos de símbolos que recuerdan el poder del agua, del trueno y de la Pachamama. En algunos cantos aún se menciona a Viracocha y a Lunu Pachacuti como advertencias vivas. En un mundo que ha olvidado escuchar a sus sabios, los Calawayas siguen susurrando una historia que no está en los libros, pero que tal vez contenga las claves para entender y sobrevivir al próximo gran cambio. 27. Las profecías del Pachacuti. En la tradición andina, un Pachacuti es mucho más que un cambio. Es una inversión del mundo, un renacimiento violento que borra lo anterior y lo reemplaza por algo nuevo. No se trata solo de un evento natural, sino de un realineamiento cósmico, una transformación espiritual, política y física. Los sabios del Tahuantinsuyo enseñaban que cada Pachacuti venía precedido por señales, desórdenes sociales, desequilibrios climáticos, crisis de valores, y que cuando estas señales se volvían insoportables, el mundo respondía con fuego, con tierra, con agua. El último gran Pachacuti conocido fue la llegada de los españoles, un evento que los indígenas no vieron solo como una invasión, sino como el cumplimiento de una profecía ancestral, el fin de un ciclo
y el inicio de uno nuevo, doloroso y lleno de aprendizaje. Pero los sabios también dejaron otra advertencia, que después de varios siglos vendría un nuevo Pachacuti, uno que no sería solo político o cultural, sino planetario. Hoy, algunos líderes espirituales andinos creen que estamos viviendo ese momento. Las señales están aquí: cambio climático, caos social, pérdida del respeto por la naturaleza. ¿Es este el principio del próximo gran cataclismo? ¿O una repetición del diluvio como el que inspiró el mito del Unu Pachacuti? Las profecías no son certezas, pero son espejos. Y en el reflejo del Pachacuti, quizás veamos nuestra oportunidad o nuestra ruina. 28 Huacas. Destruidas por miedo al pasado, tras la conquista, los españoles iniciaron una campaña sistemática para erradicar los vestigios de la religión andina. Templos fueron destruidos, ídolos quemados, y sobre las antiguas huacas, lugares sagrados, se levantaron iglesias. Pero no todo fue por simple dominio político. Muchos cronistas dejan entrever otro motivo: miedo. Las huacas no eran simples piedras o cuevas. Eran puntos de conexión con el pasado mítico, con los dioses, y quizás con memorias demasiado antiguas para ser aceptadas por la nueva fe. Algunas de ellas estaban directamente vinculadas al mito del diluvio. Se decía que en ciertos lugares aún podía escucharse el murmullo de las aguas antiguas, o que en sus profundidades yacían secretos que no debían salir a la luz. Uno de los casos más emblemáticos es el del Coricancha en Cusco, el templo más sagrado del Imperio Inca. En sus cámaras se guardaban registros orales y objetos, rituales relacionados con los ciclos cósmicos y los cataclismos. Los españoles no solo lo destruyeron, construyeron sobre él la iglesia de Santo Domingo, como si quisieran sepultar simbólicamente el conocimiento antiguo. ¿Qué temían encontrar? ¿Qué verdades quedaron enterradas bajo los escombros? La destrucción de las huacas no fue solo iconoclasia. Fue un intento de borrar una historia que hablaba de un mundo que ya había sido destruido. Y podía volver a serlo. 29. La resistencia espiritual inca al cristianismo. Aunque el imperio inca cayó bajo el peso de la espada y la cruz, su espiritualidad no desapareció. Solo se ocultó. Se disfrazó bajo nombres cristianos. Se adaptó a nuevos símbolos, pero mantuvo intacta su esencia, y en el corazón de esa resistencia silenciosa estaba el recuerdo del cataclismo. Muchos indígenas aceptaron exteriormente el cristianismo, pero continuaron venerando a la Pachamama, al Inti y a Viracocha. El diluvio seguía presente en Miniunesin, sus relatos ahora camuflado como el castigo bíblico, pero con matices propios. En las festividades se realizaban danzas y rituales que, aunque con apariencia cristiana, eran en realidad homenajes a los antiguos ciclos andinos. Incluso las procesiones religiosas seguían rutas del Capac Ñan, y las imágenes de santos eran llevadas a las mismas cumbres, donde antes se pedía perdón a los apus. ¿Coincidencia? ¿O una forma de preservar la memoria de los tiempos en que el agua casi lo destruyó todo? Esta resistencia espiritual mantuvo vivo el recuerdo del Unu Pachacuti, disfrazado de apocalipsis o juicio final. Los sabios sabían que contar la historia directamente significaba la muerte. Pero en símbolos, en cantos y en gestos ocultos, la pasaron a sus descendientes. Hoy, en muchas comunidades andinas, esta dualidad sigue viva. Y en el fondo, quizás nunca se trató de religiones enfrentadas, sino de una misma advertencia, contada con lenguas distintas. El mundo ya cayó una vez, y podría hacerlo otra vez. 30. ¿Qué sabían los incas sobre los ciclos del planeta? La idea de que el tiempo es cíclico no es exclusiva de los Andes, pero entre los incas alcanzó una sofisticación notable. Su comprensión del paso del tiempo iba más allá del calendario agrícola. Incluía observaciones astronómicas, ritmos naturales y, según algunos investigadores, ciclos planetarios de catástrofe y renovación. Los incas estudiaban el cielo con una precisión asombrosa. Alineaban templos con solsticios, observaban el movimiento de las estrellas
y daban un valor simbólico a los eclipses, pero también creían que el universo tenía pulsaciones, momentos en que todo se desordenaba y luego volvía a recomponerse. El Pachacuti no era un accidente, era un mecanismo cósmico, y algunos sabios andinos afirmaban que estos eventos podían predecirse, que había signos en el cielo, en el clima, en el comportamiento de los animales. ¿Y si su obsesión por los ciclos no era superstición, sino conocimiento acumulado durante milenios? Un saber transmitido desde civilizaciones anteriores que ya habían vivido el fin del mundo. Hoy los científicos reconocen que la Tierra ha atravesado múltiples extinciones masivas, muchas de ellas ligadas a cambios climáticos bruscos o eventos geológicos extremos. ¿Podrían los incas haber sabido algo que nosotros apenas empezamos a redescubrir? El tiempo es una espiral, y los incas al parecer sabían cómo leerlo. 31. Las teorías modernas sobre un diluvio global. Aunque durante siglos la ciencia desestimó el relato del diluvio como un simple mito, hoy la situación ha comenzado a cambiar. Geólogos, paleoclimatólogos y arqueólogos han encontrado pruebas de inundaciones masivas ocurridas al final de la última glaciación, hace unos 12.000 años. Las llamadas mega inundaciones dejaron cicatrices en valles, cordilleras y cuencas de todo el planeta. Algunos investigadores creen que el derretimiento acelerado de los glaciares provocó el desbordamiento repentino de gigantescos lagos interiores, causando catástrofes que bien pudieron inspirar los relatos del diluvio en distintas culturas. El Mar Negro, por ejemplo, podría haberse formado a partir de una de estas inundaciones, y el Golfo Pérsico es señalado como el posible epicentro de un evento similar. En América del Sur, aún se estudian depósitos sedimentarios anómalos en los Andes y el altiplano. Incluso se han encontrado restos arqueológicos sumergidos en zonas costeras que hace milenios estaban en tierra firme. ¿Y si estas ciudades fueron arrasadas por el agua? ¿Y si los pueblos que escaparon guardaron ese recuerdo y lo convirtieron en mito? La idea de un diluvio global ya no suena tan fantástica. Y en los Andes, donde el cielo se junta con la tierra, el recuerdo de aquel evento todavía vibra entre las piedras. Tal vez la historia y la ciencia estén comenzando a encontrarse en lo profundo de un lago o en la cima de una montaña. 32. ¿Fue el diluvio un recuerdo de un evento real? Después de todo lo visto surge la pregunta inevitable: ¿y si el diluvio no fue solo un símbolo? ¿Y si fue un recuerdo real, transmitido con asombrosa persistencia a través de 1000 generaciones? No sería la primera vez que un mito guarda en su interior una verdad histórica codificada. Las coincidencias entre culturas que jamás se contactaron, la evidencia geológica de inundaciones y las ruinas sumergidas en distintas partes del mundo parecen gritar una verdad que preferimos ignorar. Para los incas y muchos otros pueblos antiguos, el diluvio no era solo una historia para dormir niños. Era una advertencia, una enseñanza, una forma de entender la fragilidad de la existencia humana frente al poder de la naturaleza. Y si aceptamos esa posibilidad, entonces cada templo en la cima de una montaña, cada ofrenda a la Pachamama, cada línea trazada en el suelo, cobra un nuevo significado. No como superstición, sino como memoria. Tal vez los incas y quienes los precedieron no estaban inventando, estaban recordando y tratando de evitar que el mundo cayera de nuevo. El agua fue su juez y su verdugo, y su historia, su única defensa. 33. La verdad que nadie quiso escuchar. A lo largo de este viaje, hemos explorado leyendas, crónicas olvidadas, ruinas sumergidas y teorías silenciadas. Y todas convergen en una idea inquietante. Los incas sabían más de lo que la historia oficial ha querido admitir. Sabían que el mundo puede caer, que el equilibrio no es eterno, que bajo nuestros pies y en lo profundo de nuestra memoria yace el eco de un diluvio ancestral que lo cambió todo. Durante siglos, esta verdad fue ridiculizada, enterrada bajo la etiqueta de mito. Pero los mitos, como los glaciares, conservan lo esencial. Y un día, como el hielo que se derrite, liberan lo que ocultan.
Hoy, mientras enfrentamos nuevas amenazas climáticas y sociales, las palabras de los antiguos adquieren un nuevo peso. ¿Estamos repitiendo los mismos errores? ¿Estamos otra vez caminando hacia un nuevo Pachacuti? Tal vez por eso la historia del diluvio fue silenciada, porque no era cómoda, porque hablaba de límites, de respeto a la tierra, de consecuencias. Y ahora, esa historia vuelve, como el murmullo del agua que sube, como el eco de un trueno lejano, como la verdad que nadie quiso escuchar. La historia del diluvio en los Andes no es solo una fábula ancestral, es un eco profundo de algo que sucedió, o que está por suceder. Los incas, con su sabiduría olvidada, nos dejaron pistas en sus templos, en sus mitos y en sus montañas, pistas de que el mundo ya se desmoronó una vez y que el agua fue tanto castigo como renacimiento. Hoy, mientras enfrentamos desastres climáticos, sequías, inundaciones y crisis espirituales, los relatos del Unu Pachacuti adquieren un nuevo sentido. ¿Y si su memoria ancestral era una advertencia para nosotros? ¿Y si el ciclo está a punto de repetirse? Este viaje no fue solo por la historia, fue por nuestra propia conciencia. Porque al entender el pasado, tal vez tengamos una oportunidad de evitar el mismo destino. Si este relato te estremeció, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video. ¿Crees que el diluvio fue real? ¿Que los incas sabían algo que hemos olvidado? Recuerda, el agua que duerme en los lagos también recuerda, y a veces regresa.